Mis amados, muy buen día. Personas que están aquí conectadas, muy buen día. Le aplauso al Señor. Que Dios les bendiga, que Dios hoy hable a nuestras vidas. Y vamos a ponernos cómodos. Pido un poquito de paciencia ahí con los niños. Nuestra maestra no está hoy, está en un compromiso familiar, así que no puede atender a los niños, pero estemos muy pendientes que Dios va a hablar a nuestras vidas hoy. Ayer tuvieron la reunión de amas y tuvieron un tiempo muy bonito, muy especial. Y bueno, hoy nos corresponde a la iglesia recibir esta palabra. Libro de Romanos, capítulo 8, a partir del verso 5, para que estemos muy pendientes. Vamos a estudiar esta palabra en esta serie que hemos titulado La verdad que nos hace libres. Esas verdades que están escritas en la palabra, que cuando logramos extraerlas, disertar esa palabra, nos da libertad porque nos permite conocer más las cosas de Dios, porque nos permite más entender, conocer los principios que Él tiene para nosotros. Esta es una carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, capítulo 8, a partir del verso 5 en adelante. Escuchen con mucha atención. Dice la palabra: porque los que son de la carne, ¿los que qué? Son de la carne, piensan en las cosas de ¿qué? De la carne. Pero los que son de el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Diga conmigo, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Y lean junto conmigo el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Repítalo conmigo una vez más. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cierra tus ojitos, dile: Señor, utiliza esta palabra para hablar a mi vida. Háblame, Señor, que yo te escucho. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado ¿cuál es el GPS que te controla? ¿Cuál es el GPS que controla tu vida? ¿Alguien sabe qué es un GPS? Bueno, sí. Los que conducimos conocemos una aplicación que se llama Waze. Muy bien. Y que cuando no sabemos para dónde vamos, cuando dicen no, nos encontramos en tal lado o tal dirección y no sabemos, entonces uno simplemente abre la aplicación y le coloca la dirección o le coloca el sitio para donde vamos y el Waze le va indicando a uno. Gira a la derecha, gira a la izquierda. Nos muestra en ocasiones, hay un accidente, hay una estación de servicio y el Waze nos va llevando, nos da como una seguridad. Y eso nos permite que no nos equivoquemos en la ruta, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros decimos, yo sé a dónde es, ¿eso para qué pone ese Waze? Yo sé por dónde es. Y cuando nos damos cuenta, estamos, ¿qué? Extraviados. ¿Para dónde era? ¿Era a la derecha o a la izquierda? Y nos equivocamos. ¿Por qué nos equivocamos? Porque no utilizamos esa herramienta que está ahí. Bueno, quiero decirles que Dios también nos dejó. Jesús, cuando partió de esta tierra, dijo: yo me voy, pero les dejo al Consolador, les dejo el Espíritu Santo, el que los guiará a toda verdad. Y nos equivocamos, cometemos errores cuando no permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, nuestra ruta. Y muchos andan en esta tierra sin utilizar esto tan grande y poderoso que nos dio, que se llama el Espíritu Santo de Dios.
Entonces, por no utilizarlo, por no contar con él, entonces cometemos errores. ¿Alguien ha cometido errores en esta vida? Creo que la mayoría, ¿verdad? Hemos cometido y hemos tomado malas decisiones. ¿Alguno que haya tomado malas decisiones? Sí, yo también. Algunos ni siquiera hemos tomado malas decisiones, hemos tomado, como dicen los jóvenes, re malas decisiones, ¿o no? Otros hemos tomado pésimas decisiones. ¿Eh? Algunas miran al esposo y dicen, amén. Sí, en la vida hemos tomado malas decisiones. Ahora, una pregunta. ¿Algunos aún están pagando las consecuencias de sus malas decisiones? Y seguramente que sí, claro. Decisiones, equivocaciones que hemos tenido en esta vida, que no las podríamos haber evitado si nosotros hubiésemos sido guiados por el Espíritu Santo. Si hubiéramos entregado nuestra vida a Dios verdaderamente, le hubiéramos dicho, Espíritu Santo, guíame, porque Él nos conduce, diga conmigo, a toda verdad. Entonces el Señor se cercioró, se aseguró que nosotros no estuviéramos aquí como a la deriva, sino que fuéramos bien. Por eso dice el versículo 14 de este pasaje que hemos leído, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, entonces el Señor como que nos dejó incrustado, porque el Espíritu Santo es Dios en nosotros. ¿Sí sabían eso? Que el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Él nos entregó al Espíritu Santo, aquel que verdaderamente nace de nuevo, aquel que se entrega a Dios. El Señor le coloca, dice la Biblia, que estamos sellados por su Espíritu. Y cuando ese sello está en nosotros, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, dice la Biblia, estos son hijos de Dios. ¿Habrán personas que están sin ese sello? ¿Habrán personas que caminan a la deriva como no saben ni para dónde van? Sí. Y todo el que camine según la carne no es un hijo de Dios. Y esto es bien interesante, porque si hay algo que tenga que ser trascendental en esta vida, es lo espiritual. Porque si nosotros tenemos lo espiritual controlado, es decir, si le hemos dado el control a Dios de nuestra área espiritual, pues todas las cosas se van a manejar bien. Si hay algo, escúcheme, padres de familia y madres de familia, si hay algo que sea importante en esta vida para con nuestros hijos, para con nuestra familia, es enseñarle lo espiritual a nuestros hijos. Es enseñarle lo que dice aquí la Escritura, los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque si nuestros hijos ya saben, y qué bien que estén los niños acá hoy, si los niños saben y son conscientes que tienen que estar guiados bajo los principios de Dios, aun cuando no estemos en escena, aun cuando hayamos salido de escena, pues podemos irnos tranquilos porque ellos tienen la guía del Espíritu Santo, la guía de la palabra de Dios. Y dice la Biblia que enseñemos al niño la palabra de Dios, que aun cuando sean viejos, ¿qué dice la Biblia? No se apartarán. Es decir, amados, quiero decirles con todo mi corazón y con todo cariño, padres de familia, madres de familia, si hay algo que tú tienes que preocuparte realmente con tu familia, con tus hijos, es enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ya no estemos nosotros, nuestros hijos ya tienen la semilla, tienen la palabra de Dios en su corazón, tienen al Espíritu Santo de Dios, y estemos o no estemos, el Espíritu Santo los va a llevar y los va a conducir a toda verdad. Porque podemos darle muchas cosas a nuestros hijos y hacer el esfuerzo de darles cosas a nuestros hijos, como muchas veces las digo. Pero ¿de qué sirve tener todo en esta tierra? ¿De qué sirve que nuestros hijos tengan una buena carrera, que tengan dinero y que les dejemos herencia y lo demás? Pero si no tienen la guía del Espíritu Santo, ellos finalmente, si están en su carne, si están caminando sin la guía del Espíritu Santo, van a perecer. Por eso es tan imperioso en nosotros. Por eso una de las cosas donde tenemos que hacer hoy como un pare, una reflexión, una introspección, es revisar nuestra vida y preguntarnos, ¿qué es el título? Realmente, al día de hoy, ¿qué es lo que me está guiando? ¿Cuál es, entre comillas, el GPS que controla mi vida? Porque ¿qué GPS podrían controlar nuestra vida? ¿Quién podría controlar nuestra vida? Mínimo 3. ¿Por qué? Mire, todos de una u otra manera somos controlados por algo o por alguien. ¿Sí? ¿Están conmigo o no? ¿Por qué podemos ser controlados? A ver, aquí como estamos entre amigos hoy podemos hablar con mucha confianza.
¿qué nos puede controlar, honestamente? Número uno, ¿qué? El mundo, ¿cierto? Muchos son controlados por el mundo. O sea, el GPS de ellos es lo que el mundo, a donde el mundo los quiera llevar, a donde el mundo los quiera direccionar. Dos, ¿qué más nos puede controlar? ¿La qué? Muy bien, la carne. La carne, o sea, los impulsos de la carne. Es que lo tengo que hacer, es que yo me muero si no lo hago. Y terminamos haciendo todo lo que la carne nos dice que tenemos que hacer. Y la carne termina guiando nuestra vida y nos va conduciendo. Número 3, ¿por qué podríamos ser conducidos? ¿Por qué podríamos ser conducidos? ¿Qué es lo que nos conduce a nosotros? Diga conmigo, el Espíritu Santo. Yo tomo la decisión. ¿Qué quiero que me controle? Es una decisión que yo tomo. ¿Dejo que el mundo me controle? ¿Dejo que la carne me controle? ¿Dejo que Satanás me controle, el mundo y la carne? ¿O tomo una decisión en mi vida seria y digo, ya no más? Hago un quiebre en mi vida, hago un par en mi vida y digo, a partir de ahora, Señor, yo abro mi corazón y pido para que tu Espíritu Santo sea el que me guíe. Y enciendo la conexión con Él. Y sabemos que si somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos ¿qué? Vida y tenemos paz. Pero si nos dejamos controlar por la carne, vamos a tener ¿qué? Muerte. Porque yo veo gente que están muertos, aunque los vea caminar, aunque me saluden, están muertos, están desconectados de Dios, están respirando sí, pero tienen muerte en Dios. No tienen sueño, no tienen proyecto, no hay nada claro en sus vidas. Me hace acordar la gráfica de 2 reuniones atrás. ¿Recuerdan el arbolito? Son esas hojitas que están sueltas y que por estar sueltos, por estar desconectados, ¿qué sucede? ¿Cómo terminaron las hojitas? Secas, marchitas, llevadas por el viento de los problemas, de las dificultades, arrinconadas por allá, olvidadas, sin fruto, sin resultados, quebrados. Y así termina mucha gente. ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque están ¿qué? Desconectados. Pero veíamos el arbolito, las hojitas que estaban conectadas. ¿Qué sucedía con ellas? ¿Cómo estaban? Firmes. Las soplamos, recuerdan, soplamos las hojitas. ¿Y qué pasó con ellas? No se cayeron, se mantuvieron. Las veíamos verdes, fructíferas, con resultados. ¿El secreto qué era? Estaban conectados. Y Dios nos dejó en esta era la posibilidad voluntaria de que nosotros nos conectemos con el Espíritu Santo de Dios para poder dar fruto. Diga que está solo. Necesitamos conectar con Dios. Necesitamos estar ahí pegados a Dios. Y la manera como debemos estar pegados es a través del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el conector con Dios. Es lo que nos une. Dice la Biblia, Jesús dijo que el Espíritu Santo es el que nos lleva a Él. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos a Jesús? A través del Espíritu Santo. Necesitamos estar ahí. Pero si no lo tenemos, entonces vamos a terminar errando. Errando. ¿Y qué es la palabra errar? Es lo mismo de pecar. ¿Qué es pecar? ¿Cómo definimos la palabra pecar? Errar en el blanco. Por eso muchos erran en el blanco. Por eso muchos tienen descalabros en esta vida. Erran. Nos dejó el Espíritu Santo para guiarnos, direccionarnos. Es allá donde tenemos que apuntarle. Es ahí. Y el Espíritu Santo nos va llevando ahí. Pero cuando no estamos siendo direccionados por el GPS, entre comillas, por el Espíritu Santo de Dios, entonces erramos, nos equivocamos, caemos en muchos problemas y en muchas dificultades. El Espíritu Santo, mire lo que dice el versículo 5 de Romanos 8, verso 5. Vamos a comenzar estudiando algo interesante. Dice: porque los que son de la carne piensan en ¿qué? En las cosas, toda función de la carne, enfocados en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí noten que hay algo bien interesante. Primero hay una conexión entre lo que somos y lo que hacemos. Lo que somos y lo que hacemos. Los que son de la carne hacen cosas de la carne. Los que son del Espíritu hacen cosas del Espíritu. Fíjense la conexión que hay entre lo que es ser y lo que es hacer. Entonces lo primero que tenemos que definir antes de cualquier cosa es quiénes somos.
de quién somos. Porque es que yo le puedo dar muchas cosas, podemos estudiar muchas cosas de Dios, mira, y puedes venir a la iglesia, escuchen esto, pueden venir a la iglesia y recibir, pero si no son de Dios, por más que tú recibas, para ti se te convierte simplemente en ¿qué? En una teoría, y acumulas información, pero tu vida sigue siendo la misma. Lo primero que hay que hacer es definir de quién somos. Y tú y yo tenemos que hacer una vez más una introspección y revisar verdaderamente de quién somos a esta altura de tu vida. Nadie te puede señalar, nadie te puede juzgar. Tú revisas tu vida, tú cierras tus ojos, dice a conciencia, yo voy a mirar de quién soy. Algunos encontrarán sorpresa que dicen, no, yo soy de la carne. Yo soy carnal todavía. ¿Por qué? Porque todo lo que hago es carnal. Otro va a decir, no, yo soy espiritual. Y si soy espiritual, soy de Dios. Es que hay cosas que uno tiene que mirar. Dios guarda a los suyos. Lo dijimos también en esa ilustración que me llamó mucho la atención y quedó marcada para mi vida. Cómo Dios guarda a los que están pegados a Él. ¿Sí recuerdan? Los guarda, los cuida, los está regando, está teniendo cuidado. Dijimos en aquella oportunidad que por la misericordia de Dios sale el sol para justos e injustos. Una cosa es que salga el sol para todos y otra cosa es el cuidado de Dios. Y Dios cuida a sus hijos. ¿Qué hace Dios con sus hijos? Los cuida. Y como son sus hijos, no solamente que los cuida, sino que también en ocasiones tiene que ¿qué? Corregirlos, muy bien, disciplinarlos. ¿Por qué? Porque los ama. Yo no sé si a usted le ha pasado, como en ocasiones me pasó a mí, ver esos niños que hacen pataletas en un centro comercial. Y hacen pataletas. En alguna ocasión yo vi un niño que le escupió a la mamá. Le escupió a la mamá. Otro niño que le dio puntapiés a la mamá. Y a uno le provoca como coger esos niños y como que despescuezarlos. ¿Sí? ¿Les ha pasado a ustedes? Le da uno mal genio. Pero más mal genio me dio ver al papá que se estaba riendo. Terrible, ¿o no? Pero no podemos hacer nada. ¿Por qué no podemos hacer nada? ¿Por qué no los podemos corregir? ¿Por qué no les podemos dar una nalgada? ¿Por qué? Correcto, porque no son nuestros hijos. Y lo único que uno puede hacer si va uno con su hijo es decirle, mire, eso que está haciendo ese niño usted nunca lo vaya a hacer. No puede uno hacer nada más, ¿verdad? Entonces escuchen esto. Hay ocasiones, porque así opera el Espíritu Santo, así opera Dios. Hay ocasiones que alguien dice, pero yo hago lo que sea y no me pasa nada. Mire cómo estoy de bien. ¿Y qué? ¿Eso es bueno o es malo? Re malo, dicen los jóvenes. ¿Por qué? Porque si Dios no está disciplinando a pesar de su pecado, quiere decir que usted es ¿qué? Un bastardo. Usted no es hijo de Dios. ¿Sí o no? Porque si alguien hace mal, cometió un pecado, cometió algo incorrecto y viene la disciplina de Dios, entonces, en medio de eso uno dice, bueno, bendito Dios, gracias Señor, porque reconozco mi error, reconozco mi pecado, pero si tú permitiste esto en mi vida, Señor, lo entiendo que es una disciplina tuya y te doy gracias porque soy tu hija, porque soy tu hijo. Amén. Entonces cuando vengan las disciplinas de Dios, en lugar de que te entristezca, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Y no saques pecho cuando, yo peco, hago lo que sea y no me pasa nada. Preocúpate, porque entonces hay una mala calificación, porque Dios no te va a tener en cuenta. ¿Sí? ¿Están conmigo hasta aquí, por favor? Porque los que son guiados por Él es porque, diga conmigo, le pertenecen a Él. Pero encontré algo bien interesante. Encontré que Dios no tiene hijos malcriados. ¿Dios no qué? Diga, el que es malcriado no es hijo de Dios. O sea, que le dicen y le dicen y le dicen y siguen las mismas. No, ya es un malcriado. Entonces ya no es hijo de Dios. Una cosa es la disciplina. Y tuve la reflexión, medité, dije, sí, no puedo seguir igual. Hice un cambio. Hice un viraje en mi vida. Dije, no puedo seguir igual, tengo que cambiar. Y cambié para bien. Pero si sigo y sigo en lo mismo, ¿soy un qué? Un malcriado. Y si soy un malcriado, entonces no soy hijo de Dios. Porque si sigo persistiendo en el pecado, el que practica el pecado es del diablo.
El que practica el pecado no es de Dios. Una cosa es que, es cierto, no somos perfectos, pero vimos y hicimos el cambio. No seguimos en lo mismo, hicimos un cambio. Y entonces Dios nos transforma, nos disciplinó, nos dolió y aún estamos pagando consecuencias muchos de eso. Sí, y lo reconocemos. Y cada vez que viene como que ese aguijón ahí decimos, sí, porque es que yo, perdón la palabra, yo la embarré. Y muchos tienen que llevar ese lastre, inclusive toda la vida. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Les ha pasado a ustedes o no? Nos pasa eso. Pero hicimos cambios en nuestra vida, diga, hicimos cambios. Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y Él, mire lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos cambia de adentro hacia afuera. Escucho la palabra, medito en la palabra. ¿Qué es meditar en la palabra? ¿Qué es meditar en la palabra? Pensar, razonar, analizar, ya lo vimos. Entonces yo escucho la palabra y pienso en esa palabra. ¿Y qué hago con esa palabra? La bajo a mi corazón. Y cuando la palabra no solamente me queda aquí, sí, yo fui a la iglesia, sí, yo escuché, sí, yo leí. No solamente me queda acá, sino que ¿qué hago? Que la bajo a mi corazón. Este cambio produce en mí una transformación, como las mariposas. Y dejo de ser una oruga y me convierto en una bella mariposa. La palabra tiene que transformar. Cuando yo medito en la palabra, es decir, bajo la palabra, razono, pienso en la palabra, la bajo a mi corazón, esa palabra cambia mi vida y yo soy una persona diferente. ¿Y quién hace esa labor? ¿Quién la está haciendo silenciosamente? ¿Quién? El Espíritu Santo. Dijimos en una oportunidad, hace 2 reuniones, dijimos que la función de Dios a través de su palabra es transformarnos. Y la función de nosotros es obedecer. Obedecer. Yo obedezco y Dios a través de su palabra me va transformando. Y comenzamos a tener cambios en nuestra vida. Diga conmigo, eso va de adentro hacia afuera. Cuando el Espíritu Santo, diga el que está a su lado, cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, es imposible que no seas guiado por Él. Es imposible. Que el Espíritu Santo como que nos acorrala, nos guarda, nos protege, nos cuida. Pero cuando no se tiene el Espíritu Santo, la gente se desboca. Hacen lo que quiera. Hay mucha gente que dice, ya es que yo hago lo que quiera. A mí no me tiene por qué mandar nadie. ¿Han escuchado así? Personas que están ahí, a mí no me manda nadie. ¿Qué me va a cambiar? Ese pastor que... No, yo no cambio a nadie. La iglesia no cambia a nadie. Porque el que cambia es ¿quién? Dios. ¿A través de qué? De su palabra cuando dispone en el corazón. Yo no cambio. Voy a llevarla allá para que lo cambie el pastor. No, ore por él, újalo, pastor. No, yo no puedo hacer eso. O sea, yo lo puedo hacer, pero yo no cambio. Porque es una labor que le compete ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Cuando más yo atino a dar una palabra, y de ahí en adelante es el Espíritu Santo que hace la labor. ¿Sí es así o no? Ahora, ¿tú qué haces? Tú recibes, siempre que vengas aquí, recibes la mitad del mensaje. Nunca recibirás el mensaje completo. Tú recibes la mitad del mensaje, que es lo que escuchas, porque la otra mitad te corresponde a ti, que es la obediencia. Dios te da la mitad cuando escuchas, cuando meditas en la palabra, pero la otra mitad del mensaje para que tengamos resultados es la que, la obediencia. Obedeced mis palabras. Y nosotros obedecemos cuando somos hijos de Dios. Y si amamos a Dios, obedecemos su palabra, que nos la da Dios a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Ninguno, mire, quiero decirles esto, ninguno puede pretender agradarle a Dios con su vida si no está guiado por el Espíritu Santo. Ninguno en la carne puede decir, yo no necesito de Dios, pero yo le puedo agradar a Dios. No, porque tú no le agradas con tus obras. Porque al contrario, aquel que piensa vivir de cualquier manera, perdone la palabra, aquel que piensa vivir como se le da la gana, sin obedecer a Dios, nunca le va a agradar a Él. Entonces piensa que hace buenas obras. Yo hago buenas obras para agradarle a Dios. Y sabe que cuando una persona hace buenas obras, pero no le está obedeciendo a Dios, sabe que esas obras, dice Isaías, son como trapo de inmundicia. Porque lo que está diciendo, me quiere chantajear. O sea, usted quiere vivir de cualquier manera, usted quiere obedecer tal cosa, pero quiere dar una ofrenda, pero quiere dar esto, pero quiere hacer esto para pretender como sobornarme. No es así. Esa ofrenda, eso que tú das sin obediencia para Dios es abominación. Más que holocaustos, dice la Biblia,
Más que holocaustos, yo lo que demando de ti es ¿qué? Obediencia. A Dios no lo apantalles con tus cosas. No, es que voy a vestir de tal manera, es que voy a dar esto, es que voy a dar lo otro. No, eso no. Dios lo único que necesita de ustedes y de mí es ¿qué? Obediencia. Sujeción al Espíritu Santo. Guía del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Es lo único que Dios nos demanda. Dice la Biblia en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Muerte. Y la palabra muerte es separado, separación. Estar fuera. Estar fuera. Ah, yo sigo vivo, sí, pero estás sin conexión. Muerte, separación de Dios. Así que tenemos que trabajar mucho en eso. Diga al que está a su lado, no mueras antes de tiempo. ¿Quién es el que muere antes de tiempo? ¿Quién es el que está muerto en vida? Aquel que está caminando pero desobedeciendo a Dios. Está muerto. Muerto en Dios. No, mire, cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, morimos. Pero cuando estamos con Dios, ¿cómo estamos? Cuando estamos conectados con Dios, cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿cómo es tu vida? A ver, ¿cómo es tu vida? Dígame, tranquilos, en paz, ¿cierto? En paz, estamos bien con Dios. Y si la muerte llegara a los que están con Dios, a los que están conectados con Dios, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo tomas esa noticia? ¿Cómo la tomas? Tranquilo y en paz. Señor, yo entiendo. Pues no quisiera irme de este mundo, pues por la familia, por los hijos y lo demás, pero yo te pertenezco a ti, Señor. Y si este diagnóstico es para muerte, estoy tranquilo, estoy tranquila, porque sé que parto contigo. Escúcheme, para los que están en Cristo, la muerte no es un castigo. La muerte es el cumplimiento de una promesa que Dios nos dio. Ah, entonces estamos tranquilos. Señor, se va a cumplir esa promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? ¿Qué promesa tenemos? Que estaremos con Él. Señor, esa promesa se va a cumplir. Gracias, Dios, porque se me está acercando el tiempo del cumplimiento de esa promesa. Gracias porque ya te voy a ver, Señor. Gracias porque voy a ganar. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Ganamos. ¿Por qué ganamos, iglesia? ¿Por qué ganamos? Porque vamos a estar con Dios, porque todas las promesas que Él nos ha dado se van a cumplir, porque no hay tristeza, no hay llanto, no hay dolor, no tienes que preocuparte por el arriendo, no tienes que preocuparte por hacer mercado. No, tranquilos, Dios enjugará toda lágrima y vamos a ganar. Y vamos a conocer a aquel que nos compró, pagó el precio por nosotros. Y vamos a estar disfrutando con todas las personas que junto con nosotros creímos en Él, y vamos a disfrutar la vida eterna, que va a ser felicidad, gozo y tranquilidad. Pero el que no está en Cristo, ¿qué tiene? Preocupación, angustia, porque sabe lo que le espera, aunque no lo quiera aceptar, aunque diga que el infierno no existe. Es tan evidente el infierno que Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Y es una realidad o no? Está angustiado, ¿qué tal? Sí, yo voy a la iglesia, pero yo sé que estoy mal, pero yo sé que no tiene paz en su corazón. No tiene comunión con Dios. Porque al que tiene el Espíritu Santo, el que está conectado con Dios, sabe que tiene que andar bien y que ya tiene que andar tranquilo, que ya suelte todo, que ya deje el rencor, la amargura, el pecado, ya no se deleite con eso. Que sabe que fue lavado por la sangre del Cordero, que sabe que el Señor lo limpió y que no tiene por qué volver otra vez al lodazal. No tiene que volver a la pocilga otra vez de donde lo sacó el Señor. Porque la gente dice, yo voy aquí a la iglesia y sí, qué palabra tan bonita, y sí, Dios me habló, y es como si Dios le colocara a ese que era un marranito, lo lavó, lo limpió y le puso un moñito rosado y quedó tan hermosa o tan hermoso. Pero ¿y de qué sirve haber venido acá si apenas tiene oportunidad va y se vuelve a revolcar? ¿Qué dijo Pedro? Más les valía no haber conocido al Señor que conociendo despreciar las cosas de Dios. Amén. Entonces tenemos que estar ahí tomados de la mano del Señor. El Espíritu Santo, ¿qué hace? El Espíritu Santo en nosotros nos redarguye. ¿Qué es redarguir? ¿Qué es redarguir? Nos incomoda. No
no lo hagas, no lo hagas. Está ahí. Ahora, alguien se podrá preguntar a esta altura, ¿cómo hago, pastor, para conocer más al Espíritu Santo? ¿Cómo hago para ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo hago para hacer un quiebre en mi vida a partir de ahora y que desde este momento en adelante yo pueda ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Alguno interesado? Bien, vamos a comenzar con el mensaje. Paso número 1, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pasos tengo que dar? ¿Qué pasos tengo que practicar para poder ser guiado por el Espíritu Santo? Número 1, anula toda influencia de tu carne. Esa influencia que está dentro de ti. Anula, no más. ¿Será que lo podemos hacer? Claro, ¿por qué lo podemos hacer? Porque la Biblia dice que ¿qué? Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y podemos tomar decisiones. Y por eso Pablo dijo, hagan morir. Hagan morir. ¿Quién es el que tiene que hacer morir eso? ¿A quién le corresponde? ¿Al pastor? ¿A los hermanos que oren por mí? ¿A Dios? Señor, quíteme este deseo. No. ¿Quién? Yo. Yo tengo que hacer morir. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir. Ojo esa frase. Hacéis morir. ¿Quién es el que tiene que hacer morir una vez más? Nosotros. Hacéis morir las obras de la carne. Ese hacer morir. En una versión cercana al original, mire lo que dice. Porque los que están viviendo conforme a la carne están muriendo. O sea, cada vez que haces lo de la carne, vas ¿qué? Muriendo. Va muriendo. Y yo decido en mi vida si cada paso que doy va conducido a la vida o va conducido a la muerte. Porque los que están viviendo, es un verbo constante, los que siguen haciendo, los que están viviendo conforme a la carne, en la medida que van viviendo conforme a la carne, así mismo van muriendo. ¿Van qué? Muriendo. Están muriendo. Pregúntate, cuando termine un día, cuando termine una jornada, ¿qué hice yo hoy? ¿Avancé para vivir? ¿O eché un retroceso? Estoy muriendo. ¿Estoy viendo mi vida a futuro, mirando a Dios? ¿O estoy mirando el mundo? ¿Estoy mirando el futuro y la visión que Dios tiene para mi vida, el proyecto que tiene para mi vida? ¿O sigo mirando el retrovisor de mi vida, de todos los descalabros que he tenido? Pablo lo dijo, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Ya, cometimos los errores, las equivocaciones, ya. Hago un punto de quiebre en mi vida y digo, no más. Pero aquí en adelante voy a vivir guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Es la misma palabra que utilizó Pablo a los Gálatas capítulo 5, versículo 24. Haced morir las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? A ver. ¿Qué dice? Fornicación, ¿qué más? Adulterio, ¿qué más? Envidia, ¿qué más? ¿Cómo? Borracheras, orgías, y cosas semejantes en las cuales que la ira de Dios viene para los hijos de desobediencia. Entonces Pablo está diciendo, haced morir, morir. ¿Qué será eso de hacer morir? Diga conmigo, primero somos y luego hacemos. Yo primero hago morir para hacer. Pero ¿cómo hago morir esto? Dice la Biblia, los que son de Cristo han que, escuche, los que son, hacen. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los que son de Cristo? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno que es de Cristo? Según el texto. ¿Tiene que hacer qué? Morir. ¿Tiene que qué? Crucificar. ¿Crucificar qué? La carne. Así como Cristo fue crucificado, Él tiene que tomar su naturaleza pecaminosa, su naturaleza carnal, ¿y qué tiene que hacer con eso? ¿Qué tiene que hacer? Crucificarla, pegarla, ya no más, no más. Hasta aquí. Hasta aquí fue controlado por mi carne, pero ya no más.
y toma una decisión, hace morir. Esa palabra crucificar es un método de ejecución, que es la palabra empalado, que es un método de ejecución que consiste en clavar en una cruz. Tú dices, no más, clavo eso allá. Se venga el mundo encima, no me interesa. Me eche enemigos, no me interesa. Me quede solo, me quede sola, no me interesa. Pero voy a vivir para el Señor. Y tomo la decisión y clavo eso allá. ¿Qué hago? Lo clavo. Lo crucifico. Eso es lo que está hablando aquí en el original. Crucificar. Pegar en la cruz. No más, sacarlo de su vida. Cada uno de nosotros sabemos a esta altura quién es el que nos domina o no. Pero quiero decirles algo más duro. Dígale que está a su lado. Dígaselo usted más bien. Diga, si tú eres alguien que eres dominado por la carne, seguramente no eres de Cristo. Eso es lo que dice el texto. Si somos de la carne, no somos de Cristo. Si lo que te domina es la carne, no puedes decir, yo soy cristiana, yo soy cristiano. No, no digas eso. No eres de Cristo. Simpatiza, te gusta, pero aún no has tomado una decisión por Cristo. No has permitido que te redarguya. Sigues haciendo lo que se te da la gana. Podríamos decir, si tú vives en esta vida haciendo lo que se te da la gana, no puedes decir que eres de Cristo, porque el que es de Cristo es guiado por el Espíritu Santo, no por lo que se te da la gana. Suena duro y feo, ¿verdad? Pero es una realidad. Y a veces Dios tiene que confrontarnos de esa manera. ¿Para qué? Para sacudirnos, para que reflexionemos. Entonces tienes que tomar una decisión. Punto número 1. Tienes que tomar la decisión de matar toda influencia de la carne que está dentro de ti. ¿Quién hace eso? No me diga, pastor, venga, ore por mí para que yo deje tal cosa. No, es que yo no lo... O sea, yo sí puedo orar por eso, pero es que no me corresponde a mí, no es mi tarea, no es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. Y muchos se apropian de eso y se aprovechan de eso. Ah, bueno, yo oro. Tienes que pactar para eso. Pacta, hermana, para eso. Pacta. Y le sacan, ¿es qué? Su plata. No te dejes estafar. No te dejes engañar. No te dejes manipular. Es una decisión tuya. Y quiero decirle, y es gratis. Dios no te cobra. Ponte de rodillas frente a Dios. Dile, Señor, aquí estoy. Ya, yo quiero cambiar mi vida, Señor. No más, no más. Quiero dejar de ser hipócrita, quiero dejar de ser tan aparente, quiero ser una persona genuina. Cámbiame, Señor. Hoy decido. ¿Quién cambia el carácter? ¿Quién cambia el carácter? ¿Quién toma la decisión de cambiar el carácter? Y nos tiene que pasar por la prueba, ¿recuerda? Y nos duele, sí, pero tenemos que cambiar. Ya tenemos que ceder a eso. Diga el que está a su lado, necesitamos ceder a eso. Ahora, ¿es una lucha? Sí, nadie ha dicho que es fácil. Ay, sí, ya. No, es una lucha constante. Y de eso se trata, es una lucha. Pero tenemos que alimentarnos de la palabra. Tenemos que comer palabra para que nos dé la fuerza, para que cuando seamos tentados, vamos a mirarlo ahorita, cuando seamos tentados tengamos la fuerza, la energía, la capacidad para poder tomar decisiones. Punto número 2, ¿qué hago yo para crecer? ¿Qué hago yo para ser guiado por el Espíritu Santo? 2, aprende a reconocer la voz de Dios. Aprende a reconocer la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Es así o no? Muchos no reconocen la voz de Dios. Muchos nunca han escuchado. Entonces, espera que sea la voz del pastor el que les hable. No, escúchame, yo lo puedo hacer. Pero no dependan de mí. No dependan de un hombre. No confíen en mí. No confíen en los hombres. Confía directamente en Dios. Mire lo que dice la escritura, por favor, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Quién es el que los va a guiar a toda verdad? El Espíritu Santo. Fue dejado, comisionado para guiarnos a toda verdad, porque dice la escritura, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Por eso dice que vendrá el Consolador. Ahora, ¿qué es el Consolador? ¿Alguien ha escuchado que Jesús dijo, me voy pero les dejo el Consolador? ¿Qué es el Consolador? No, ¿quiénes no? ¿Qué es el Consolador? ¿Qué es? Originalmente el Consolador es un amigo que camina a tu lado. ¿Quién es?
Esa es la definición original. Consolador, amigo que camina a tu lado. Jesús se percató, tuvo el cuidado de no dejarte solo ni sola. Yo me voy, pero les voy a dejar un amigo que camine a tu lado. Entonces no es concebible que una persona que dice que es hija de Dios, hijo de Dios, diga, yo estoy solo. No, porque el Señor dijo, yo le doy un amigo para que camine a tu lado. Pasa que si desprecias a ese amigo y quieres caminar a tus anchas, ya el problema es tuyo, pero no es culpa de Dios. Porque por eso nos dejó el consolador, el amigo que camina a nuestro lado, para que estemos con Él. Para que tengamos una palabra que es clave para nosotros, que debemos tener siempre en mente. ¿Para qué dejó el Espíritu Santo? Para que tengamos comunión con Él. Para que sea la persona más apreciada en tu vida, porque Él es una persona. Para que tú le puedas contar todas tus cosas. Para que tú nunca te sientas apachurrado por allá porque te abandonaron, no, Él está contigo. Pero muchas veces no escuchamos la voz de Él. ¿Por qué no escuchamos la voz de Él? Porque no tenemos comunión con Él. Les pongo un ejemplo. Si a mí me entra una llamada al celular, ay pastor, ¿cómo está? Que no sé qué, una mujer. No la tengo yo ahí. Digo, discúlpeme, ¿con quién hablo? Ay pastor, ya se olvidó de mí. No, discúlpeme, no sé con quién hablo. ¿Con quién hablo? Ay, con fulanita. Ah, qué pena, no le reconocí la voz. ¿Cierto? ¿Les pasa a ustedes o no? Pero si me llama mi esposa y yo miro, y otro número, hola amor, hola mi amor, ¿qué pasó? ¿Y por qué este número? No, es que se me descargó el celular y me prestaron aquí un minuto para llamarte. Yo reconocí que la voz de ella, aunque estaba en otro número. ¿Por qué? Porque tengo comunión con ella. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Tú tienes que saber que el Espíritu Santo te está hablando. Tú tienes que saber cuándo es la voz del Espíritu Santo, porque puede ser la voz del Espíritu Santo o puede ser la voz de ¿quién? Del mundo, puede ser la voz de tu carne, puede ser la voz del diablo. Y tú tienes que saber discernir, diga conmigo, discernir. Tienes que saber distinguir, tienes que tener muy claro y saber cuándo es que Dios te está hablando. Porque hay gente que habla en nombre de Dios sin ser Dios. Y tú tienes que discernir cuando es una palabra de parte de Dios. Cuando tú escuchas una predicación, tú tienes que saber que es la voz de Dios utilizando a un hombre, a un siervo de Él para hablarte. Pero también cuando tú tienes la capacidad de decir, eso no es de Dios. Eso no es de Dios, eso es del diablo. El Espíritu Santo me muestra que viene para tu vida ya la hermana que está atrás, un Lamborghini azul. Amén. Ay, el Espíritu Santo me está hablando. Y yo le digo a estos hombres, ¿y por qué así como según usted el Espíritu Santo le mostró el Lamborghini azul, por qué no le muestra que la hermana que está allá está en pecado? Que está en adulterio, que está en fornicación, que está en chismes, que tiene un corazón lleno de amargura. ¿Por qué solamente para las cosas materiales? Uy, amén, amén. Uy, el Espíritu Santo me habló. Y después de eso le dicen, ahora como te profeticé, tienes que pactar. Y te sacan tu dinero. Es una estrategia de falsos profetas, ten cuidado. Tú tienes que saber distinguir cuando es el Espíritu Santo, cuando es de Dios esa palabra. Ahora, cuando es de Dios, escúcheme, antes de que te hable de cosas materiales, ¿sabe qué es cuando es una palabra de parte de Dios? Que el Espíritu Santo te habla, lo primero que te habla es de arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Porque antes que Dios quiera darte ese Lamborghini azul, Dios lo que quiere es que tu vida esté arrepentida delante de Él. ¿Están conmigo o no? Es que Él no vino a repartir Lamborghinis, ni carro, ni casa, no. Eso fue lo que pasó con los leprosos. Él busca gente que se arrepienta de corazón. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso redarguye. Diga conmigo, redarguye. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y tú tienes que saberle preguntar a Él. Mire, hay gente que se la pasa preguntando. Mire, si tú tienes un problema, ¿será que tú sales a la calle a preguntarle a un extraño a ver qué consejo me da usted, vecino, que pasó por acá? No, yo no le pido un consejo a un extraño. Yo le pido el consejo ¿a quién? A Dios, o a una persona de Dios que sabe que me aconseja hacer esto. ¿Qué hago? Yo no le pido consejo a cualquier persona. No podemos nosotros confiar nuestra vida a cualquier persona. Pero infortunadamente hay gente que sea cualquiera el que le diga algo.
Si alguien le hace mal, muchos, ¿qué hacen cuando alguien le hizo daño? Y le voy a hacer lo mismo, para que le duela, para que sepa qué se siente, para que afine, dicen otros. ¿Ah? ¿Qué voz están escuchando? La voz de la carne. La voz de la carne. ¿Sí o no? Y muchos actúan por esa voz y no están actuando por la voz de Dios. La voz de Dios, la voz del Espíritu, escuchen esto como principio. La voz de Dios siempre es contraria a la voz de la carne o a la voz del mundo. El Espíritu Santo nunca te va a decir hágale lo mismo para que le duela. No. El Espíritu Santo, ¿qué dice? Si le pegan por una mejilla, ¿qué dice el Espíritu Santo? Ponga la otra. O dice, ay, no sea boba, no se deje. No. Ponga la otra mejilla. Cuando es la voz de Dios, si alguien te pide la camisa, ¿qué hace? ¿Qué le dice el Espíritu Santo? No sea boba, pues que trabaje, que también se la gane. No. ¿Qué le dice el Espíritu Santo? Dale la camisa, y no solamente la camisa, si puede darle el saco también. ¿Sí es así o no? Porque la voz de Dios es muy contraria a la voz del mundo. Si alguien habló mal de ti, la voz de la carne, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Desquítese. ¿Qué dice? Hable también mal de él. Si alguien te maldice, dice, maldígalo también. Si alguien lo mira mal, pues mírelo mal también, tuerza el pescuezo. ¿Sí o no? No se deje. Escúcheme, no podemos nosotros seguir caminando en esta vida, iglesia, no podemos seguir caminando con la voces extrañas. Tenemos que aprender a caminar escuchando la voz del Señor, la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Y claro, ¿nos duele? Sí. ¿Nos duele? ¿Hay que pagar el precio? Sí. Pero al final Dios nos dará la victoria. Si nos hacen daño, si nos hacen mal, y esa persona que nos hizo mal viene a pedirnos un favor, ¿qué dice la voz de la carne? ¿Qué dice? No. ¿Se acuerda cuando? No, dele la espalda, no. ¿Qué dice la voz de Dios? Si alguien te pagó mal, págale tú con qué, con bien. Y sabe que la Biblia dice, y ascuas de fuego subirán sobre tu cabeza. En otras palabras, si alguien te hizo daño, no le pagues igual, hágale el bien, para que sienta tanta vergüenza que se ponga rojo de la pena. Eso dice la Biblia. ¿Duele? Sí. Pero estamos caminando de acuerdo a la voz de Dios. Diga conmigo, hay que aprender a escuchar la voz de Dios. A nuestros hijos, allá que están los niños acá y están las mamitas y los papitos, hay que enseñarles a los niños eso. Hay que enseñarles, porque tú estás ahí con tus niños ahorita, pero tú los dejas en el colegio los están bombardeando con una cantidad de cosas terribles. Hay que enseñarles, papitos, por favor, no se, es que todas dijeron eso, es que ellas hacen, no se deje guiar por esas voces, déjate guiar por la voz de Dios. Por eso es tan importante que le enseñen la palabra de Dios a los niños en las casas. Aquí hay una clase, pero eso no es nada frente a todo el bombardeo que está haciendo el mundo. Hay que enseñar, hay que disciplinar a los niños. Y cuando corrijamos a los niños, corrijámoslos en su momento. Y que él sepa por qué la estamos corrigiendo, por qué lo estamos corrigiendo. No acumulemos cosas, porque acumulamos, y va una, y van dos, y a la tercera usted me va a conocer. Y claro, cogemos a los niños, les damos durísimo y le pegamos. Pero mamá, ¿por qué me pega? Hace un mes me mandaron en la agenda que usted no llevó la tarea y me acordé ahorita y dele. No, amados, en su momento. Pero hay que corregirlos también. Estamos en una sociedad donde no permite que los corrijamos. Porque si se corrige al niño, entonces ¿qué hacen los niños? Van y demandan a los papás por violencia intrafamiliar. Y hasta capaz que viene bienestar familiar y les quita a los niños. ¿Cómo hace falta la disciplina con la varita? ¿Cómo hace falta la disciplina en nuestros tiempos con la chancleta? ¿Sí se acuerdan con la chancleta cómo era? Oye, y lo cogieron uno con la chancleta y se lo daban por sílabas. Le he dicho que no se porte mal. ¿Ah? Y más si la mamá por ahí era tartamuda, pobre chino. Pero hoy en día no se puede corregir. Y eso es lo que falta. Por eso está levantando una sociedad. Y los chicos hacen lo que quieren, se salen de las manos tan rápido y tan fácil. Diga conmigo, necesitamos la disciplina de Dios. Y Dios a veces tiene que disciplinarnos. Diga conmigo, Dios nos tiene que disciplinar, ¿no?
¿Y nos duele? Sí. Por eso aquí es importante este punto. Aprende a escuchar la voz de Dios, ¿no? Ahora, ¿cómo nos habla Dios? ¿De qué manera nos habla Dios? ¿Cuál es la forma más acertada y más frecuente en la que Dios nos habla? ¿Cómo? A través de, quiero presentarles esto, se llama la Biblia, ¿no? Porque algunos como que la Biblia. A través de la Biblia Dios nos habla. Algunos religiosos dicen, no, yo no leo la Biblia porque la Biblia dice que la letra mata y el espíritu vivifica. No, es una mala interpretación. La Biblia hay que leerla porque la Biblia es ¿qué? La palabra de Dios, y tenemos que leerla, y tenemos que leerla en conjunto. Nuestros hijos tienen que leer la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios el Espíritu Santo nos habla. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuándo nos habla? Cuando leemos la palabra de Dios. El enemigo lo que más estorba y en lo que más ataca a los niños y a todos es a que lean la palabra de Dios. Él es feliz cuando no se lee la palabra de Dios. Feliz cuando tú no vienes y escuchas la palabra de Dios. Él es feliz. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios, porque ahí Dios nos va hablando. Por eso Jesús dijo, no solamente de qué, de pan vivirá el hombre, sino de qué, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios es nuestro alimento. Tenemos que comer palabra de Dios. Comer palabra de Dios. Entre más comas palabra de Dios, ¿qué pasa en tu vida? ¿Qué pasa con los niños? ¿Por qué molestamos a los niños por la mañana? Tienes que desayunar, mamita. Desayune, por favor. ¿Cómo se va a ir sin desayunar? Porque si usted no desayuna, le va a dar la pálida. Para que usted sea inteligente, mamita, tiene que comer. Para que aprenda lo que la profesora le va a enseñar. Coma, mamita. Mire usted cómo está de flaca, qué vergüenza. Usted si no come me la van a quitar bienestar. Coma. Porque uno quiere que los niños estén bien, ¿qué? Nutridos, para que sean fuertes. Lo mismo, escúcheme, en lo espiritual. Tú tienes que comer mucha palabra de Dios para ser fuerte. ¿Fuerte ante qué? Ante las tentaciones, ante el enemigo, ante los gigantes, ante las circunstancias. Tú tienes palabra, pero estás robusto. Por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero si no tienes palabra, ¿qué vas a hablar? Coma. Porque si usted, mire, por eso es que usted anda enferma, todavía no tiene defensas, porque la palabra da, el alimento da defensa. Lo mismo la palabra de Dios nos da ¿qué? Defensas. Defensas ante todo lo que venga. El diablo anda como león rugiente buscando ¿a quién? ¿Y a quién va a devorar él? A los débiles, a los raquíticos, a los anoréxicos espirituales, a los que no tienen palabra. Pero el que está con palabra, no, lo enfrenta. ¿O no? Eso no fue lo que pasó con Jesús. En tentación, ¿qué hacía Jesús? ¿Se achicopaló? ¿Se achantó? ¿Se amedrentó? No. Escrito está, tenía palabra. Porque la palabra nos llena ¿de qué? ¿De qué? Además de fe, además de sabiduría, nos llena ¿de qué? De fe. ¿Por qué? Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y esa fe, según dice Pablo en Efesios, la fe es como un ¿qué? Un escudo que nos protege ante los ataques del enemigo. Y vienen ataques, sí, vamos a enfrentar ataques, sí, pero estamos fortalecidos en la fe y podemos repeler todos los ataques. Amén. Por eso necesitamos ¿qué? Comer palabra. Por eso en las familias debe ser como algo principal, primordial. Enfaticemos el estudio de la palabra de Dios. No solamente la lectura, sino ¿qué? El estudio de la palabra de Dios. Mensaje de hace 2 semanas. Estudien la palabra de Dios y mediten la palabra de Dios. No solamente ¿qué leyó? Bueno, listo, eso que leyó. Cuénteme, mamita, ¿qué le queda? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo puedes aplicar en tu vida? Para que baje de acá al corazón y transforme vidas. La mayoría de problemas que vivimos a nivel de las familias es por falta de estudio de la palabra de Dios en sus casas. El problema de lo que está pasando en este mundo es porque no tiene la palabra de Dios. Completamente la palabra de Dios la han anulado, la han desechado. Y ahí están todos los problemas. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos la palabra.
Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿Quién inspiró la palabra de Dios? Es inspirada por Dios. Útil. ¿Para qué? Para redarguir, para enseñar, para corregir. ¿Para qué? Para disciplinar, a fin de que el hombre sea perfecto en toda manera de vivir. Punto. ¿Quieres hijos buenos? ¿Quieres matrimonios buenos? ¿Quieres que tu vida sea correcta? Camina conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando tú estudias, cuando tú comes palabra, escúcheme, tú comes palabra, por la mañana te levantaste y lo primero que hiciste es comer palabra. A las 3, 4 de la tarde viene un problema, viene una dificultad, y esa palabra que te comiste en la mañana te está ayudando ahí. Ahora, pueda que a ti no te ayude, pueda que no aplique para tu vida, pero te encuentras con un amigo, una amiga y tiene una necesidad, tiene un problema, y esa palabra que Dios te dio, la sueltas, compartes. Tienes 2 de la tarde, un estrés, una situación, se presentó un problema en la oficina, hubo una mala noticia, ¿qué haces? Viene la palabra, Dios me habló esta mañana, sí, tengo que tomar las cosas con calma, sí, porque la palabra, diga conmigo, nos ayuda, nos alimenta, nos nutre, nos fortalece. Eso fue lo que el Señor, mire, yo no sé si a ustedes les ha pasado, porque yo sé que la gente tiene este pretexto, no, yo la verdad, pastor, es que yo no leo la palabra, porque es que a mí no se me queda nada. Uy, yo soy pero cerrado, no me guardo, no me memorizo nada. ¿Alguien le ha pasado eso o no? Y dice, ¿yo para qué leo si es que no me aprendo nada? No, escúcheme, es mentira del diablo. Lea, mete palabra. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno comienza a hablar de las cosas de Dios y comienza a salir palabra, y viene un mensaje que Dios me, y comienza uno a compartir, y uno dice, oiga, ¿de dónde fue que saqué yo todo esto? ¿De dónde salió? Del corazón, de lo que estaba acá. ¿Quién trajo eso a memoria? ¿Quién trabajó? El Espíritu Santo. Tomó la materia prima de lo que le habíamos colocado, lo que tenemos dentro, y de ahí la utilizó. Pero si no hay materia prima dentro, ¿qué? ¿De dónde se agarra el Espíritu Santo? ¿Me están entendiendo? Eso fue lo que el Señor le dijo a los discípulos. Tranquilos, ustedes no se preocupen. Si tienen que enfrentarse a las autoridades, si tienen que enfrentarse a las personas allá, a los grandes dirigentes, no se afanen, que yo colocaré en ustedes palabras para que digan lo correcto. Punto. Nuestra labor es llenemos de palabra, y la labor del Espíritu Santo es traernos a memoria esa palabra. No confíes en tu mente. Nuestra mente falla o no. Dejemos que el Espíritu Santo obre. Por eso estamos hablando del punto de oír la palabra de Dios. Diga conmigo, oír la palabra de Dios. Pero también Dios, ¿cómo nos habla? A través de la palabra. Además de la palabra, ¿cómo nos habla Dios? Nos habla el corazón. ¿Cómo nos habla? ¿Uno lo sabe o no? Cuando tiene que hacer, no le diga eso a la niña. Que uno está ofuscado, está molesto y quiere disciplinar a los niños, y viene una palabra, voy a decirle, y el Espíritu Santo dice, pare, no le diga eso. No le diga eso, no la ofenda de esa manera, porque esa palabra que usted le va a decir la va a herir, no le diga eso. Entonces el Espíritu Santo como que ¿qué? Nos frena, nos habla al corazón. Como que cuando tú vas a hacer algún negocio o vas a hacer, hay algo que está ahí, el Espíritu Santo dice, no lo hagas, no te metas con, no te cases con él. Pero es que ya mira, no te cases con él. Uy, es que el Vicente, no que el Vicente ni que nada, órele a Dios primero. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. ¿Quién hace eso? El Espíritu, diga conmigo, el Espíritu Santo, además de hablarnos por la Biblia, por la palabra, nos habla ¿qué? Al corazón. Diga que está a su lado, abre tu corazón y deja que el Espíritu Santo hable a tu vida. Recuerda que Él es tu amigo, Él está contigo. No solamente el Espíritu Santo es tu guía, no solamente el Espíritu Santo te pastorea, el Espíritu Santo lidera tu vida para que vayas por buen camino. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? ¿Es importante el Espíritu Santo o no? ¿Alguien ha vivido momentos donde de pronto en ocasiones sientes una voz y tú actúas? A veces esa voz es del enemigo, así que ten mucho cuidado. Aprende a discernir, una vez más, aprende a discernir la voz de Dios. Y el escuchar la voz de Dios nos evita que tengamos problemas. Mira lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos guía al arrepentimiento. ¿Qué nos hace? ¿No es lo que les pasa a ustedes como me pasa a mí seguramente? Que cuando fallamos, cuando cometemos un pecado, ¿qué pasa? ¿Qué hace el Espíritu Santo con nosotros? Nos redarguye, nos lleva a donde, al arrepentimiento. No. Y hasta que nosotros nos ponemos en paz con Dios, no le pedimos perdón, no estamos tranquilos. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo de Dios.
El Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guía a eso, nos guía a toda verdad. Y por último, el Espíritu Santo esto me fascina, nos guía a la oración. Algunos dicen, pastor, yo quiero hacer un discipulado para aprender a orar. Hay algunos principios ahí, pero el que nos ayuda, el que nos coloca palabras, es el Espíritu Santo. Mire lo que dice Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién es el que nos ayuda en nuestra debilidad? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos orar, pero el Espíritu Santo dice la Biblia que intercede por nosotros. La pregunta es, ¿le has pedido al Espíritu Santo antes de orar que te enseñe a orar? ¿Le has pedido al Espíritu Santo antes de leer la Biblia que te dé el discernimiento para entender la Biblia? Si no lo has hecho, hazlo, que el Espíritu Santo que está dentro de ti te ayuda en eso. Pero algo que es muy importante, tal vez para mí lo más importante, es que el Espíritu Santo nos guía hacia Cristo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Y esto es poderoso, mire, porque el Espíritu Santo no está buscando que lo glorifiquen a Él, aunque hay algunos grupos religiosos que lo ponen encima al Espíritu Santo. La oración fuerte al Espíritu Santo. No, Él no vino a eso. Él no vino a ponerse por encima de Jesús, no. Él vino a glorificar a Jesús, a llevarnos a Jesús. ¿Sabe qué es lo que hace el Espíritu Santo? Está haciendo y seguirá haciendo hasta que el Señor venga por nosotros. Él nos va formando, nos va capacitando, nos va embelleciendo. Para que cuando venga el novio, para que cuando venga Jesús, Él le diga, Jesús, mira, te entrego a tu novia, hermosa, sin mancha, sin arruga. ¿Quién está preparando, acicalando, formando a la novia de Jesús, que próximamente será su esposa? ¿Quién? El Espíritu Santo. Por eso todo lo que está pasando y lo que pasará en nuestra vida es el Espíritu Santo guardándonos para entregarnos a Jesús. Él nos acerca a Jesús y Él quiere entregarnos de la mejor manera. Pero tú sabes que hay cosas en nosotros que no son agradables. Y concluyo con esta pregunta. De corazón, ¿cuál es el GPS que tienes dentro? ¿Cuál es? ¿Cuál es el GPS que al día de hoy te está controlando? Y si tú eres honesto o honesta con Dios y le dices, no, yo sé que el GPS es mi carne, la verdad sí, yo creo que todavía es mi carne, uy, tengo un geniecito todavía. Hoy es el día para que tú le digas, Señor, yo quiero ya desistir ya de eso. Quiero renunciar a todo, quiero clavar todo eso. Quiero crucificar todo eso. Y me gustaría, si ustedes quieren junto conmigo, yo lo quise hacer porque este mensaje tocó mi corazón, es que hay un cambio sincero y genuino en nuestras vidas. Que ya no sigamos aparentando cosas. Que le demos lugar al Espíritu Santo para que Él controle nuestra vida. Y que podamos decir con toda la tranquilidad cuando nos hagan este cuestionamiento, podamos decir, mi vida está guiada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Nos va a generar enemistades? Repito una vez más, posiblemente sí. Contratiempos, cosas, pueda que sí. Pero vamos a estar bien delante de Dios y tendremos vida y tendremos paz. Si tú lo quieres hacer, ponte sobre tus pies y vamos a orar al Señor y vamos a decirle, Señor, yo creo que ese yugo de la carne que me ha venido manejando, me ha venido manipulando, hoy quiero, Señor, crucificarlo. Ese yugo del ego, ese yugo de las pasiones, de las cosas que me impulsan a hacer lo incorrecto. Señor, luego de escuchar esta palabra y ver esto tan maravilloso que tú nos has dejado, que es el Espíritu Santo, primero que todo necesitamos pedirte perdón, Dios, porque lo hemos ignorado, lo hemos dejado a un lado, lo hemos desechado, o en ocasiones lo tenemos ahí arrinconado, entristecido. Pero hoy queremos decirte, amado Dios, danos una nueva oportunidad. Si tú estás aquí, si tú escuchas este mensaje y tú no tienes la certeza de tener al Espíritu Santo dentro de ti, es decir, de tener a Dios dentro de ti, hoy hay una buena oportunidad. No importa lo que haya pasado en tu vida, no importa. Ya no te des más golpes de pecho, ya no te latigues más. Simplemente reconoce que estás viviendo de cualquier manera. Que tú eres esa persona que se mencionó en el mensaje que hace lo que se le da la gana en esta tierra. Pero tú has visto
que el vivir de cualquier manera no te ha traído los mejores resultados. Tal vez tú eres la persona que dice, estoy cansada, estoy hastiada, estoy aburrida de vivir como estoy viviendo y quiero comenzar una nueva vida. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Aprovecha esta oportunidad. Arrepiéntete, porque el Espíritu Santo redarguye de justicia, de juicio, de pecado. Y Él te ha traído, porque el que te trajo no fue una llamada del pastor, no fue un anuncio, no fue una tradición, no, lo que te trajo fue el Espíritu Santo. Bien podías hoy haber sacado alguna disculpa, pero el Espíritu Santo con lazos de amor te ha traído, porque quería que escucharas esta palabra, porque Él te ama, porque Él quiere transformar tu vida, porque de lo vil, de lo menospreciado, el Señor te quiere levantar para avergonzar a los necios y a los sabios. Porque Él es experto, Él es un alfarero, Él es experto en restituir, Él es experto en reconstruir, Él es experto en dar nueva vida. Y si tú estabas muerto por tus delitos y por tus pecados, hoy abre tu corazón y pídele perdón al Señor. Reconoce tu maldad, reconoce tu vida soberbia que estás viviendo hasta ahora, reconoce las mentiras, reconoce las malas palabras, reconoce tus pecados, tu adulterio, fornicación, inmoralidad, pornografía y tantas cosas que tal vez en lo ultra secreto tú haces y que nadie lo ha descubierto, pero que Dios lo conoce y el Espíritu Santo hace la labor en esta hora y te redarguye. Pídele perdón al Señor. Como dice la palabra en Isaías, ponte a cuentas con Él y no importa cómo hayas estado, el Señor te puede limpiar y te puede lavar. Hoy el Señor puede quitar esos trajes de inmundicia, esos harapos que traías, y te puede colocar un nuevo traje, un traje blanco y resplandeciente. Aprovecha esa oportunidad, abre tu corazón y Él te va a sellar. Él te va a colocar esa marca indeleble que es el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo en tu vida a partir de ahora te va a guiar. Ahora, si ya tú eres un hijo de Dios, si ya tú has nacido de nuevo, pero eres consciente que has ignorado al Espíritu Santo, hoy pídele perdón, reconcíliate y dile: Señor, a partir de este momento quiero tener una mejor comunión contigo, quiero comenzar a vivir de una manera diferente. Perdóname, porque aún teniéndote, aún conociéndote, hice cosas indebidas, pero quiero a partir de este momento que mi vida sea guiada por ti. Ayúdanos, Señor. Hoy abro mi corazón y te acepto como el Señor de mi vida. Que tú seas ese, entre comillas, GPS que a partir de ahora me controle, para que no cometa más errores, para que no me desvíe del camino, para que ande en la senda correcta, esa senda que me conduce a Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.